Estamos con el Padre Carlos Rosell Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre los santos. Padre, ¿qué es la santidad? Buena pregunta. La santidad consiste en reflejar a Dios. Dios es infinitamente santo. Dios ha hecho hombre. Ese Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Jesucristo es el santo de los santos. Y en la medida que reflejamos a Jesús, que imitamos a Jesús, que somos como Jesús, vamos a ser santos. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Siervo, con ese, me lleva a hablar del servicio. Tenemos que ser servidores de Dios y servidores de los demás. Ahora, cuando se canoniza a un santo, hay un proceso. Siervo de Dios, venerable, beato y santo. Pero en un sentido amplio, tú eres un siervo de Dios cuando tú sirves a Dios y sirves a tu hermano. ¿Qué significa ser venerable o lograr ser venerable? Es un paso más alto que el siervo de Dios cuando se ha estudiado la vida de alguien que reflejó a Cristo. En primer lugar, se verifica si fue una persona que imitó a Jesús. Entonces se estudian sus virtudes, se declara que es siervo de Dios. Luego se sigue estudiando su vida y se lo propone como un modelo. Se pide a quienes lo han conocido que difundan su vida, pasa a ser venerable y luego pasa a ser beato. ¿Qué significa ser beato o bienaventurado? A ver, en un sentido amplio, beato viene de beatus, feliz, en femenino beata. A veces escuchamos, es una beata, significa que es una mujer feliz. Muchas veces usamos esta palabra para burlarse de una piadosa. En el proceso para canonizar a alguien, primero tenemos que hablar de un siervo de Dios, luego un venerable y luego un beato. El beato es la condición propia de aquel a quien se ha acudido y por su intercesión se ha logrado un milagro. ¿Qué significa ser santo? Lograr el grado, el nivel, la condición, el estatus de santo. Cuando ya se es beato, la Iglesia sigue promoviendo la vida de ese bautizado que reflejó a Cristo y se pide un milagro más para la santidad. Entonces fíjate, siervo de Dios, venerable, para ser beato se pide un milagro por la intercesión del venerable y luego se pide un milagro por la intercesión del beato, entonces se pasa a la canonización. ¿Para ser santo hay que ser mártir? Buena pregunta, estás inspirado. Parece que los 8 brownies que te has comido ahora han movido tus neuronas. Dice que el azúcar hace bien para el cerebro. Sí. Buena pregunta. A ver, te voy a decir sí, pero luego voy a aclarar. Sí, ¿por qué? Porque mártir viene de martiría. Y el griego martiría significa testimonio. Mártir significa el que da testimonio de Cristo. Entonces, para ser santo hay que dar testimonio. Todo mártir es el que da testimonio de Cristo. Ahora, hay un martirio de sangre, aquellos que por dar testimonio de Cristo son matados, asesinados, y hay un martirio blanco, cuando no te matan, pero te hacen la vida a cuadritos por dar testimonio de Cristo. En síntesis, hay que ser mártires. La santidad pasa por el martirio. Para ser santo hay que negarse a sí mismo. Por supuesto, Jesús lo dice.
el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Si la memoria no me falla, es Mateo 16:24. Entonces está clarísimo. Si tú quieres seguir a Cristo, y la santidad consiste en seguir a Cristo, niégate a ti mismo. No hagas tus caprichos. Deja de lado tu yo y que surja un tú que es Cristo. Para ser santo hay que sacrificarse en la vida que llevas y por los demás. De todas maneras, tú tienes que sacrificarte porque tienes que ser capaz de dejar de lado muchas cosas para que Dios sea lo primero en tu vida y luego de Dios el prójimo. Mira, doctor, primero Dios, luego el prójimo y luego tú. Y eso implica sacrificio, porque todos tenemos la inclinación a buscar lo mejor para nosotros. Pero si yo soy una persona sacrificada, yo me privo de algo para que el otro esté mejor. Y así estamos en el camino de la santidad. Pero si es así, ¿en qué momento te empiezas a dar tu lugar y en qué momento empiezas a pensar en ti, en lo que vales, en lo que sientes? Sí, con respecto a lo anterior que ha dicho. Buena pregunta. Hay un amor bueno, el amor ordenado hacia uno mismo, un amor bueno. Por ejemplo, tú no te puedes maltratar, tú no te puedes herir, nadie te puede aplastar ni humillar. Y si alguien pretende humillarte, tienes que defenderte. Entonces hay un amor propio ordenado, pero ese amor propio ordenado de ninguna manera tiene que confundirse con el egoísmo. A eso iba. Busca lo mejor para los demás. Por supuesto, tú también mereces una vida digna, pero no se opone el quererse uno mismo, el que haya un amor ordenado a uno mismo, con el hecho de poner a Dios en el primer lugar y luego al prójimo. Y ahí uno también se siente bien y eso genera una paz interior. El egoísta nunca es feliz, así que busca lo mejor siempre para el otro y eso va a repercutir en tu propio bien. ¿La felicidad de uno también está en la felicidad de los demás? Eres feliz cuando, como Jesús, lavas los pies a tus hermanos. Si todos son felices, yo también puedo ser feliz como ellos, junto a ellos. Deberías ser feliz si tu hermano es feliz porque se ha encontrado con Cristo. Porque si tú no eres feliz cuando ves la felicidad verdadera de tu hermano, eres una persona envidiosa. Para ser santo hay que renunciar a muchas cosas que tienes. Sobre todo hay que renunciar al pecado. Y creo que con esto ya estoy diciendo bastante. Renuncia al pecado y has entrado al camino de la santidad. Para ser santo hay que reinventarse de acuerdo a la cruz que te tocó cargar. Me ha gustado esta palabra, primera vez que la escucho aplicándola a la vida espiritual. Hay que reinventarse. La voy a utilizar en alguna homilía. Me ha gustado bastante. Hay que reinventarse, claro que sí. De acuerdo porque a la todos los cruz. días es una novedad y hay que reinventarse. Sí, todos los días tiene que ser una novedad. No podemos nosotros estar estancados. Y las empresas tienen que reinventarse para ser más atractivas, para estar a la altura de los tiempos. Tenemos que reinventarnos porque los problemas de hoy no son los problemas de hace 10 años. Entonces es el Espíritu Santo el que nos reinventa, el que transforma nuestra mentalidad para que no nos dejemos llevar por las modas que van en contra del Evangelio. Y cómo, sí, hay que reinventarse, eso es cierto. Pero cómo es la forma de reimaginar un mundo nuevo con mi cruz que se me ha sido designada para cargar. ¿Cómo? Tú asume con alegría las cruces de cada día que son tus cruces, porque cada uno tiene sus cruces. Únete a Cristo y esas cruces serán astillitas que tú las vas a colocar en la cruz de Cristo. Y ayuda a los demás también a llevar sus cruces con tu oración, con tu ejemplo, con tu consejo. Y de esa manera todos nos ayudamos a seguir a Cristo, porque el que sigue a Cristo necesariamente se va a topar con la cruz. Es un destino.
Te respondo con una cita bíblica, Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. El destino es el cielo. Es mi bendición. Es tu bendición, doctor. ¿Los santos son virtuosos o también tienen sus hierros? Decía San Alfonso María Ligorio que si nosotros escribiéramos los defectos de los santos e incluso los pecados de los santos, saldría un libro de igual tamaño que el libro de sus virtudes. Y es verdad, quitando a la Virgen María, porque la Virgen está en otro nivel, como dicen los jóvenes, en otro level, ¿te suena? Sí. María está en otro level. Vamos a sacar a la Virgen de este grupo. Quitando a la Virgen María, tenemos que decir que todos los santos han tenido sus cosas, no han sido impecables. La santidad no está en la impecabilidad. La santidad está en esa lucha diaria por reflejar a Cristo, en esa lucha diaria por dejarnos transformar por Cristo, en esa lucha diaria por dejarnos guiar por el Espíritu Santo, en esa lucha diaria por poner en las cosas ordinarias, en lo de cada día, el amor a Dios y al prójimo. ¿Los santos son chivos expiatorios? Voy a retocar tu pregunta. Los santos han sido personas que han expiado por la humanidad. Eso. Mira, ¿te suena la beata Laura Vicuña? Sí. La salesiana que siempre está en una estatua junto a Domingo Sabio y San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Muy bien, me alegra que tengas esa cultura, te felicito. No todos saben quién fue la beata Laura Vicuña. Mira, ella era una niña prácticamente y se dio cuenta que su mamá había pecado. La mamá era la amante del hacendado donde trabajaba y ella pues ofreció su vida por la conversión de su mamá. Y esto es algo que conmueve y que nos edifica. Ella se dio cuenta que su mamá vivía en pecado y el verdadero amor me lleva a buscar el bien del otro, y ofreció su vida por la salvación de su madre y murió jovencita. Los santos han sido siempre como los pararrayos de la humanidad. Santa Teresita del Niño Jesús es otro ejemplo. Sí te suena, ¿no es cierto? Sí, padre. Santa Teresita, cuando era niñita, jovencita, escuchó que iban a ejecutar a un asesino, Pranzini, y ella comenzó a orar por la salvación de Pranzini. Pranzini había rechazado a los confesores, a los sacerdotes, no quería confesarse, y era un hombre que había cometido crímenes. Y cuando Pranzini fue llevado al lugar de la ejecución, no había querido confesarse. Antes de que lo mataran, de que le quitaran la vida, él pidió un crucifijo y lo besó, con lo cual hizo un acto de dolor. Y Santa Teresita siempre creyó que ella contribuyó con su oración a que Pranzini haya pedido perdón antes de ser ejecutado. Así que los santos han sido siempre personas que han expiado uniéndose a Cristo y han buscado la conversión de los pecadores. ¿Los santos son conejillos de indias? Yo creo que esta imagen no armoniza con lo que son los santos. Los santos no han sido conejillos de indias porque el Señor no nos trata como conejillos de indias. El Señor sí quiere que nosotros colaboremos con Él en la expiación, en la satisfacción, en la mortificación, en el sacrificio completo, en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Pero Dios no nos trata como conejillos de indias. Dios nos trata como personas y Dios no nos pone nunca como experimento de alguien. Al contrario, Dios ha suscitado santos en determinados momentos de la historia para sacudir a la humanidad. Y la humanidad ha respondido a
a ese, a ese estremezón, a ese sacudimiento? Depende, pues esto es un tema de la libertad de cada uno, así que cada uno tiene que responder ante Dios cómo ha usado su libertad al contemplar a una persona virtuosa. ¿Los santos son las personas más caracterizadas de un lugar? Son modelos, y así como la patria tiene héroes, la iglesia tiene santos, santos de todos los niveles sociales, de todas las razas, de diferentes vocaciones, y también son patrimonio de un país. Creo que a los peruanos nos alegra cuando vamos al extranjero escuchar que se conoce a Santa Rosa de Lima o a San Martín de Porres. ¿Los santos eligieron ser santos o se vieron en la necesidad de ser santos? ¿O fueron obligados de un momento a otro como último recurso? Mira, te respondo con Efesios 1:4, si la memoria no me falla. Hemos sido elegidos por Dios para ser santos. Es Dios quien nos elige y nos da todas las gracias para que seamos santos. Pero muchas veces no todos están preparados. Está el tema de la libertad, doctor. Dios te quiere santo. Dios quiere que Freddy sea santo. Tú usa bien tu libertad. Aprovecha las gracias que Dios te va a dar y adelante, hermano. ¿Y dónde encuentro la fortaleza, la entereza, la energía, la vibra y el fogueo, el empoderamiento para ser santo? No me hables de vibra, que eso... Bueno, ¿dónde encuentro la resistencia, el valor para seguir, para ser santo y seguir manteniéndome santo? Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel Dios que me conforta. Anda más ágil, hermano, que en 10 minutos me levanto y me voy. ¿Los santos fueron elegidos por los pueblos del mundo? A ver, ya te he dicho, los santos han sido elegidos por Dios. Siguiente. Los santos trabajaron su santidad para ganar la canonización y un sitial en la Iglesia Católica. Los santos nunca han pensado en recibir un premio humano. Los santos han vivido para la gloria de Dios y el bien de los demás. ¿Ganar la canonización se trata de un ascenso profesional? De ninguna manera. La lógica de la santidad no es la lógica del mundo. Y en el mundo buscamos la competitividad, queremos buenos puestos, pero la lógica de la santidad es imitar a Jesús, que se puso en el último lugar, que vino a servir y no a ser servido. ¿Ganar la canonización se trata de un trofeo de guerra? Bueno, aquí sí habría que ir a la Biblia porque estamos hablando que hay un combate espiritual. La palabra de Dios muchas veces usa el tema del combate espiritual. La santidad es un combate espiritual. Hay que lucharla, hay que sudar la camiseta. Y estamos unidos siempre nosotros mediante la fe, la esperanza y la caridad a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo vamos a vencer. ¿Ganar la santidad es un premio al esfuerzo por hacer crecer, madurar y consolidar tu espiritualidad? Hay que tener esa pasión por ser santos, pasión por identificarnos con Cristo, y eso va a generar también una paz interior porque hay que tener en nosotros, en nuestro corazón, el anhelo de ser santos. Ganar la canonización es un reconocimiento a la fidelidad y la lealtad que le tienes a Dios y a la Iglesia Católica. Sí, pero tú no estés orando para que cuando te mueras quiero que el Papa de entonces me canonice. No, no pienses así. Busca ser un santo del ordinario, no un santo tanto de altar, ¿no? Que te pongan flores cuando te mueras. Sea un santo del ordinario, un santo que no está esforzándose todos los días para que luego esté pensando cuando me muera, me saquen en procesión. No, porque entonces ya has perdido la santidad, te está faltando humildad. Así que a ser muy humilde, doctor. Yo lo que aspiro, Padre, es a ser un santo
que haga milagros y que haga feliz a la gente. Pero los milagros los hace Dios. Así que yo lo que te recomiendo es que te esfuerces por hacer bien tus deberes de cada día. Sea obediente a tu abuelita, a tu papá. Haz la vida agradable a los demás. Ese es el gran milagro que Dios obra a través de nosotros cuando reflejamos a Jesús. Refleja a Jesús y vas a ver cómo Dios va a bendecir el ambiente donde estés. ¿Por qué está la necesidad de tener santos? De tener Porque figuras. el hombre necesita de Cristo. El hombre necesita llenarse de Dios. Y en la medida que el hombre se llena de Dios, se deja ungir por el Espíritu Santo, ese hombre está en el camino de la santidad. ¿Qué es lo que se logra al canonizar un santo? Dos cosas. Primero, ponerlo como modelo. Si él ha podido, yo también puedo. Y segundo, tener un intercesor más en el cielo. ¿Cómo se puede canonizar a una persona a base de testimonios? Porque los testimonios nos permiten conocer a la persona. Cuando tú te mueras, por ejemplo, esperemos que de acá a 50 años, y se quiere averiguar la vida de Freddy Armando Romero, tendremos que buscar a quienes te han conocido y van a decir, era buena gente, un poco cargoso, tenía buen apetito, era de buen corazón. No se estoy echando flores, ¿eh? Entonces, gracias a los testimonios podemos sacar tu perfil. ¿Cómo se coteja si los testimonios del candidato a ser santo son verídicos o falsos? Porque hay una investigación seria, la Iglesia con seriedad asume un proceso de beatificación, un proceso de canonización, se cotejan los diferentes testimonios, se verifica, no es una cuestión a la ligera. ¿Qué pasa si el candidato a ser canonizado no era tan mediático? Ningún santo creo que en principio es mediático. Lo mediático, desgraciadamente, hoy en día es lo que no va de acuerdo al Evangelio. ¿Qué es lo mediático hoy en día? Lo mediático es que salga una persona homosexual a decir que está bien tener una pareja del mismo sexo. Lo mediático es que salga una mujer a decir que es feminista y que está a favor del aborto. Lo mediático es incluso que salga un sacerdote a decir cosas que van en contra del Evangelio, por lo tanto a decir cosas que no ayudan a la gente a ir a Dios, sino al contrario. Lo mediático es el escándalo, la grosería, el doble sentido. Eso es lo mediático. Los santos no son mediáticos, porque Jesús no fue mediático según los moldes del mundo. La Santísima Virgen María no fue mediática. San José no fue mediático. La sencillez, la humildad, el servicio, en el silencio, eso es lo propio de la santidad. ¿Qué pasa si el candidato a ser canonizado no tenía presencia en redes sociales? Estás hablando de los últimos años, porque Claro. en los siglos pasados esa pregunta está de más. No funciona tu pregunta. Es que para ser santo no hay que estar en las redes sociales. Es verdad que tenemos el caso del beato Carlo Acutis, un joven que tuvo presencia en las redes sociales, evangelizó a través de las redes sociales, pero no todos tienen ese carisma. Así que para ser santo no es necesario tener una presencia en los medios sociales. Si quiero ser santo, tengo que publicar y hacer visible toda mi obra ante los ojos del mundo. De ninguna manera. Trabaja en el silencio, hermano, con humildad. Pero si trabajo en el silencio, entonces ¿cómo conocen mi obra? ¿Cómo me hago conocer? ¿Cómo conocen si tú lo bueno actúas que yo hago? Para que te vean, ya no has de ninguna manera entendido el mensaje del Evangelio. ¿Cómo comunico lo bueno que soy? Tú haz todo el bien posible y lo demás se lo dejas a Dios. No trabajes para las cámaras, para los reflectores. Punto. Usted dice que para ser santo no hay que hacer cosas raras, pero a veces ha ocurrido que la hazaña y la proeza de un santo ha sobrepasado los límites, sentando precedentes en la humanidad nunca antes vistos. A ver,
La gran hazaña es hacer lo ordinario con un extraordinario amor a Dios y al prójimo. ¿Ya? Esa es la gran hazaña. Al ser canonizado, tiene mucho más valor si el santo ha cambiado la historia de la humanidad. Todos los santos, incluso los no mediáticos o los no tan populares, cambian la historia de la humanidad. Porque ahí donde se refleja Cristo, ahí cambian muchas cosas. ¿Con ser héroe local es suficiente para entrar en el proceso de canonización? Héroe local. No entiendo. Es una pregunta. ¿Con ser héroe local es suficiente para entrar en el proceso de canonización? ¿O hay que ser cosmopolita, hay que ser global, hay que ser mundial, hay que ser de mundo? A ver, doctor, te respondo de una manera corta porque hay que ir cerrando la entrevista ya. Para ser santo hay que reflejar a Cristo. Punto. Con eso te he dicho todo. No se necesita ser mediático, ni alguien que haya hecho grandes hazañas, ni alguien que haga cosas extravagantes, ni alguien que sea héroe, entre comillas, según los moldes del mundo, ¿ya? ¿Qué efectos y consecuencias tiene un santo canonizado? ¿Cómo repercute? Bueno, ¿Dónde ya lo resuena? he dicho, es un modelo y es un intercesor. Es modelo, lo imitamos y acudimos a él. ¿Se puede lograr la canonización siendo laico y civil sin necesidad de ser religioso? Por supuesto, la gran mayoría de los miembros de la iglesia son laicos, así que la santidad es para todos. Y por eso los laicos tienen que asumir su condición propia de estar en el mundo sin ser mundanos y están llamados a la santidad. Una canonización es un homenaje y un tributo a esa persona espiritual. Una canonización es un acto de justicia, pero no necesariamente se necesita canonizar a alguien para decir que esa persona no ha alcanzado la santidad. Es decir, hay muchos santos que están en el cielo, porque los que están en el cielo son los santos que no han sido canonizados, son los santos anónimos. ¿Una canonización es un premio? Es un premio de Dios, pero Dios, decía San Agustín, corona los dones que Él mismo da. Es decir, Dios da los dones y Él mismo premia a aquel que usa bien esos dones. ¿Para una canonización se hace mérito? A ver, los méritos, según la fe, son los actos buenos que realizamos movidos por la gracia. Y todos tenemos que hacer méritos en esta vida. Cuando viene la muerte, se acabó el tiempo de merecer, así que hay que aprovechar el tiempo presente. ¿Por qué la canonización no se hace en vida cuando la persona está viva? No, pues hermano, porque yo no sé si va a fallar luego, ¿no? Hay gente que ha empezado bien y ha terminado mal, ¿O ha sido tentada? por ejemplo. Entonces hay que esperar la muerte y ver toda su vida. Hay que ver toda la vida de la persona. ¿Cómo el santo después de muerto puede hacer milagros? ¿Dónde radica ese poder? Repito, métete en la cabeza, presbítero doctor, Dios hace los milagros. Punto. Los santos interceden. ¿Y cómo sabemos del poder de la intercesión? Porque ya están en el cielo. Casualmente eso es lo que motiva la beatificación y luego la canonización. Una prueba de que ya está en el cielo es que al estar cerca de Dios tiene un poder intercesor ante Jesucristo. Pero padre, muchas veces usted dice, el Dios hace el milagro, pero el que se lleva la fama, el crédito, la gloria es el santo, porque siempre es mencionado, idolatrado. No, tranquilo. Has dicho una palabra herética, cuidado. Ya, bueno, ya. Idolatrado no, pues hermano. Bueno, ya, en sentido figurado. Pues. No, nada, ni en sentido figurado. Ya, bueno, ya. Te voy a quitar el título de presbítero doctor. ¿Cómo se explica eso? Mira, vamos a aclarar unas cosas. El que hace los milagros es Dios. Ya. Solo se adora a Dios, por favor. Ya, y el Esta santo. entrevista llega a mucha ¿Y el santo gente. para qué es? Déjame terminar, presbítero doctor. Déjame terminar. Si me cortas, me quitas. Ya, las disculpe ideas. la molestia. Se adora solo a Dios. A los santos no se adora, ni se idolatra.
Los santos son venerados, hay un respeto especial hacia los santos. Y es incorrecto lo que tú dices, la gloria se la lleva el santo y no Dios. No, cuando se venera a los santos se da gloria a Dios. Es más, la veneración a los santos es una forma de dar gloria a Dios porque decimos, Dios es tan misericordioso, tan bueno, tan poderoso que ha transformado la vida de esa persona y por eso esa persona ha llegado a la santidad. Ya. A los santos, repito, a veces has aprendido, ¿qué pasa con los santos? ¿Se les adora o se les venera? Se les venera. Ya. ¿Y qué es la veneración? ¿Qué implica ser venerado? La veneración, como ya lo he señalado, es un respeto profundo hacia alguien porque esa persona nos lleva a Dios, siendo la primera que nos lleva a Dios la Virgen María. Por eso a María se le venera de manera superior que a los santos. ¿Cómo el santo después de muerto puede trabajar y adquirir fama? Porque no te olvides que tras la muerte pervive el alma y los santos están en la presencia de Dios y están orando por nosotros. ¿Cómo se logra de que el santo se especialice en una bondad, propiedad, identidad o característica fija y definida de su santidad? El santo de los médicos, el santo de los policías, el santo de los militares, el santo de los profesionales, el santo de Freddy Sanguchito, el santo de los jóvenes. ¿Cómo se especializa el santo en una bondad, propiedad, identidad, característica fija y definida de su santidad? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo te logras? Ya, ¿Cómo te Ya, ganas el apelativo? No des vueltas porque si no estás mareando a la gente. Ya, bueno, ya. Basta una sola vez que pregunte. Ya. ¿Cómo te ganas el apelativo? Cada santo es diferente. Y como cada santo es diferente, Dios otorga también gracias específicas a cada persona. Entonces el hecho de que haya santos especialistas en músicos, Santa Cecilia, la Vista, Santa Lucía, los problemas económicos, San Juan Tadeo, implica que cada santo ha sido diferente y Dios le ha otorgado esa gracia especial a cada santo. Tu última pregunta, hermano, ahora sí, se acabó. ¿Canonizar a alguien se hace por un fin comercial? Tu pregunta, bueno, te entiendo que eres periodista, pero tu pregunta hay que rechazarla totalmente porque la iglesia no canoniza a nadie para lucrar. Sería una calumnia hacia la iglesia. Lo que hace la iglesia cuando canoniza a alguien es, repito, poner como modelo a esa persona. Él pudo, yo también puedo. Él reflejó a Jesús, yo también puedo reflejar a Jesús. Y considera que el santo es un amigo de Dios y un intercesor nuestro. Padre, al canonizar a alguien tengo la posibilidad de tener una muy buena cortina de humo. No te entiendo. Al canonizar a alguien, esa canonización puede ser una muy buena cortina de humo. ¿Para qué? Para un gobierno, para un estado, para una nación, para un régimen. Esa no es la intención de la iglesia. Otra cosa es que la canonización sea manipulada por gobiernos, movimientos, y sería algo hasta diabólico, ¿no? Utilizar lo sagrado para lavar cerebros o aquietar conciencias. Bueno, doctor, Padre, vamos. una última pregunta, la Yapa. ¿Por qué en algún momento se ha dado la figura de tener santos informales como Sarita Colonia? Porque no son santos, punto. Tú lo has dicho, informalidad, eso no corresponde a lo que la iglesia quiere. Así que Sarita Colonia y otros... La Melchorita, ¿no? Creo. A ver, la Melchorita está en proceso, no mezclemos. Bueno. En cambio, Sarita Colonia no está ni en proceso. Entonces hay que tener cuidado porque la iglesia es madre y maestra. Si la iglesia nos dice, estos son los santos, hay que obedecer. Estos son los beatos, hay que obedecer. Estos son los siervos de Dios, estos son los venerables. Sarita Colonia no es ni siquiera sierva de Dios, entonces no tengamos imágenes de Sarita Colonia. Así que ahorita saca esa imagen que tienes en tu billetera, compadre. Nos vemos, doctor. Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa,
para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda el correo mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima, a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos Hoy es el Día del Señor por Radio María Perú a las 9:30 de la mañana. También no se pierdan, no deje de leer, no deje de compartir, no deje de regalar los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, El brazo que sostuvo a Dios y Los ratitos, como un ratito con la Virgen María. Gracias. Paz, hermano.